Hola, buenos, esto es Tutoriales Honestos y no sé qué más decir. Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, así como nos introdujo Matt Coding, nuestro invitado, el capítulo de hoy ¿es posible ser un informático exitoso sin saber programar? ¿Vamos a dar algún antecedente de por qué se genera la pregunta o cómo lo hacemos para desenvolvernos con el tema? Bueno, todos sabemos que de repente para una jefatura no exclusivamente tiene que conocer todos los lenguajes. Tenemos jefaturas que de repente quedan en evidencias que no manejan el término los lenguajes informáticos, sobre todo, por ejemplo, cuando tienen que estimar los tiempos de desarrollo y te dicen, Giorgio, yo creo que crear esta API se demora un día. Entonces, ya te cuestionas, Cuando se leo. claro, ahí te cuestionas si es que esta jefatura se enteró de cómo se desarrolla. Entonces, inicialmente yo he visto en Discord y en otras redes que mucha gente está muy interesada en cómo desarrollar, pero ¿para qué? O sea, hay distintos perfiles. Yo creo que hay gente que efectivamente quiere desarrollar, aprender la programación, y quizás otros quieren ser como Steve Jobs o Mark Zuckerberg, que en realidad llegan a la cima, pero no necesariamente tienen que saber desarrollar. No sé, ¿me entiendes? Sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, en el mundo de la informática existen miles de casos de informáticos que no programan. Es un hecho. O sea, hay muchos. Yo no me podría atrever a decir que la totalidad, pero sí la gran mayoría de los cargos de gestión no programan, por dar un ejemplo. Sí. Claro, como te O sea, yo creo comentaba, que todos, 100% no programa, pero hay algunos que saben programar porque antes programaban. Pero ya o- una vez que están en los cargos eh, más pesados, ya dejan de programar. Es Sí, solamente votar. eso generalmente pasa cuando salen, por ejemplo, de ingeniería civil y cosas así, que se dedican a estudiar más todo el tema de gestión, po. Y de repente puede salir un ingeniero civil a buscar trabajo de informático, en realidad no sabe levantar ni un WordPress. Entonces, es, sí sucede mucho que por mucho que estudien algo como eso, no saben programar. Y igual No saben pueden entrar levantar. a ciertos... Perdón. bueno, ahora que lo mencionan, en las ramas siempre el primer semestre y el segundo tienen programación, pero después son otras cosas. Y De hecho, dependiendo de la institución, terminas viendo hasta la fe cristiana. sí, o sea, Sí, ingeniería en gestión con mención en bautizo. O sea, Exactamente, sí. claro que sí. Y en exorcismo, sobre todo cuando trabajas con demonios de Linux, es todo un tema. Sí, o el duende que se mete al repositorio. Ujú. Eso Pero, es posible. pero de hecho, mira, ahí yo no sé si hablar a título personal o si comparten esta idea. He visto muchos caminos que te llevan a hacer, a trabajar informática como jefatura. O sea, lo común es que partas desarrollando, después que es como programación, analista, jefe de proyecto o arquitecto, o te saltan los atajos por el lado que tiene que ver más con la gestión, ser jefe sin haber programado, o tienes algún contacto y te puso en la gerencia y tuviste un tutorial de programación y sería. Bueno, partiendo por la tercera opción, por la última, la verdad es que sería bien raro el caso en que una persona haga un curso de programación y pase a gerencia por un pituto. Yo creo que lo que menos le interesa es justamente la programación. Claro. Respecto del caso 1, que es el obvio, es el camino de todo informático, tiene que aprender a programar algo, no necesariamente salir sabiendo programar, que eso es súper importante. No se trata de salir de la casa de estudios sabiendo programar algo de manera acabada, sino que significa salir con una noción de, a pesar de que las casas de estudio igual insisten en que tiene que ser más que eso, obviamente tiene que ser más que eso, pero no pasa nada, porque uno perfectamente podría estar en la segunda evolución después del mono, habiendo salido de una casa de estudio, y no pasa nada, y hay que reconocerlo, y le pasa a mucha gente, Sí, antes de convertirse ¿me entienden? En un hombre que camina solo con sus pies y no con manos y pies.
se tapa su entrepierna con ropa y finalmente aprende a comer con tenedor. No sé si me explico. Claro que sí. Ahora, Sí. no necesariamente tiene que tener que ver siempre con programar. La informática igual como que es bien amplia en su campo. O sea, no solamente es desarrollo de software, también tiene temas de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de redes. datos, de redes. Entonces Diseño. no siempre es tener que aprender a ponerle el punto y coma en el Pascal, sino que también hay otras áreas en donde no necesariamente tú necesites programar. Oye, Pero sí deberías tener como el mínimo de digamos, de habilidades de desarrollo para poder entender cómo funciona el concepto básico de programación. habilidades computacionales. Sí, tendría que ser habilidades computacionales. Y ahora, Sí. si quieres ser jefe directamente, tienes las habilidades sociales que te permiten escalar rápidamente. Claro. ¿Por qué lo comento? Me van a perdonar, pero me gustaría acabar con un mito. A ver si es que lo podemos acabar ahora o lo seguimos manteniendo. La persona que arregla computadores es informático, ¿o no? No. No. O sea, es la misma persona que tú vas al Euro y te arregla el Play. No sé si aplica como informático. No. Tendría que aplicar como técnico. Ujú. Ya, pero técnico en informática. Si tú buscas en las casas de estudio técnico en informática, te va a aparecer dentro de la malla Java, C#, .NET, bla, 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 SQL. Pero no es técnico en informática el que arregla computadores o celulares, etcétera. Nada que ver con informática, es solamente técnico. ¿Cómo? Técnico. Técnico de hardware, como Técnico en decía. tecnicidad. No, que entiende hardware. Eso, Técnico en listo. nada. Y nada que ver con No, software. El huevo ni siquiera asistente. puede mandar un correo, puede ser. Creo que el mito no se puede cerrar todavía. Sí Es se que puede. mira, ya O sea, comparémoslo, no se puede ser algo que comparémoslo tenemos con otro rubro. Por ejemplo, si tú eres cirujano, necesariamente tienes que haber abierto a alguien para ser jefe del área de cirugía. ¿Ya? Y si tú eres jefe informático, puedes ser ingeniero industrial, Tienes que pero haber abierto a alguien. no En me términos de refiero a eso. gestión. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que este es el camino, como dijo acá Matt Coding, las habilidades blandas tienen mucho que ver con la jefatura y se alejan del lenguaje. O sea, estamos hablando de que es el camino con más diversidad de social, ¿me entiendes? A ver, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí hablamos un tanto de alejarse un poco de las casas matrices y hablar de las certificaciones. Yo voy a contar una historia particular que habla de un colega que yo tuve que se llama Johan, ¿ya? Johan Pereira, que bueno, después le voy a censurar el nombre. Este compadre hacía que sus desarrolladores hicieran los cursos, como feedback le entregaran la respuesta y él certificarse con excelencia en los cursos de Red Hat y un montón de otros cursos. Que habla un poco de la línea fácil, porque ya tiene las certificaciones, te sabe la respuesta y nadie pues te va a preguntar cuál es la pregunta 5 del Cisco Certificación CNA. Son Claro, formas, Tomás Mochati te lo puede preguntar, pero nadie más te lo va a preguntar. Es una pregunta que no se hace. claro, es que ahí es cuando la gente se siente que ya, si voy a escalar a tal punto de ser exitoso, tengo la presión por saberlo todo. Tengo que saber, conocer lo que me puede preguntar. Imagínate que tú eres el jefe de un grupo de mucha gente clever en desarrollo y tienes la presión de que, pues, puedes ponerme en el ejemplo más extremo, que el tipo solamente sabe de informática porque vio la serie Yo Robot y y le preguntan un desafío, oye, tenemos que mañana presentar esto y tenemos que usar GoRutain, bla, bla, bla. Ese compadre tiene la presión de conocer de lo que está hablando porque es el jefe de esa área. ¿Me entiendes o no? Entonces, Sí, ojito ahí pero está por donde. ahí nomás. Po. Lo que pasa es que Es que en el aquí, momento en que te asignen como jefe, tú puedes decir, mira, yo sé tanto de esto que no me voy a ensuciar las manos claro, haciéndolo yo. claro, de hecho, yo he entrado a reuniones donde cuando se presenta el jefe, chiquillo, yo hace mucho tiempo que no desarrollo, me van a perdonar, pero voy a aportar con cierta idea ya. Sí, lo entiendo, que los certificados son como medallas, ¿entiendes? Son como el color de pelo de Goku. En función del color de pelo vemos si es más poderoso o menos poderoso, sobre todo últimamente. Pero claro, muchas veces eso puede ser tintura para el pelo nomás, solamente. No realmente el ultra instinto de la informática.
Pues que tiene mucho que ver con la guerra de egos también. Siempre tiene que ver con eso. Nunca está de lado. Y al fin y al cabo, una mierda de certificaciones. No sirve para nada. Pero es una presión, po, es la presión de presión. saberlo todo. Ujú. Es que la verdad, a ver, certificarse en mil cosas, incluso puede ser que la certificación valga yo y el tipo, por mucho que saque la certificación, no sabe nada y solamente por sus skills sociales puede estar donde está. Yo recuerdo que en cierto trabajo entró un Scrum Master, supuestamente certificado, bla, bla. Y el loco no programaba, se dedicaba a comer papas fritas encima del computador de la oficina, que era asqueroso. Y le trataban de pedir cosas así como, oye, necesitamos tu apoyo en hacer tal y tal cosa. Y él como Scrum Master decía, no es necesario hacerlo. Pero bueno, te estoy diciendo que necesito que hagáis algo. No es necesario que no es hacerlo. Claro, a ver, como, Que ellos no. tienen que tener trabajos facilitadores, creo, Matt Cody. Creo que ese es el perfil. De Claro, hecho, a lo mejor te hacía más fácil la pega para no hacer el te trabajo. hacía más fácil el estrés. Claro, no te Sí, preocupes, pero no te preocupes por la seguridad. claro, no, pero era distinto, era como que le estaban pidiendo cosas a él y él decía que no las iba a hacer porque no eran necesarias. Era muy contradictorio. Bueno, de hecho, recuerdo un Scrum Master del Banco Estado, ahí ojo con la censura, Mauricio, el nombre, en el Banco Estado, donde el Scrum Master nos traía, porque gracias, afortunadamente para él, se instaló un Starbucks bajo la oficina y nos traía cafecito y galletas, ¿cachai? Un clásico. Entonces, era un excelente Scrum Master porque nos traía de comer, pero y nos preguntaba cómo estábamos, cómo está la familia y que él nos contaba que estaba viendo una serie Joe de Netflix que era muy buena. Era básicamente Uber Eats. Claro, o sea, ¿qué será de esos perfiles que ahora no pueden traerte el cafecito a la casa si estáis trabajando remoto? Ahí hay un tema pendiente. O sea, Están pero jugando sí. videojuegos juntos ahora. Pero si tu Scrum Master es capaz de llevarte la pizza a la casa, siempre van a haber informáticos, programadores que les va a sumar puntitos. Y van a decir, mi jefe es espectacular, mi jefe es la raja porque me mandó una pizza para la casa. ¿Qué tal en profundidad? Vamos a tratar esto. ¿Hay una siguiente diapositiva? La siguiente diapositiva la preparó, o sea, la aportó Giorgio. Ah, perfecto. Ya todavía no voy a entrar ahí entonces. Ya. Hay que de una vez por todas darse cuenta, los estudiantes de informática, que muchas veces no se entra a programar. Muchas veces se entra para hacer otras cosas. Se entra, por ejemplo, para uno poner por escrito lo que con voz alzada te lo dice tu jefe. Vale decir, en términos simples, escribe el siguiente correo y pon la siguiente idea. ¿Por qué? Porque yo no sé escribir, la verdad, me sale pésimo la escritura. Tengo pésimo gusto para la escritura, además. Tengo problemas graves de ortografía y de gramática. Y en cambio tú, como estás bajo mi jefatura, debes saber hacerlo, no importa cómo. Sí, perfecto. Entonces redáctame el correo y con eso te ganáis el día, te ganáis la jornada. Mañana te vas a ganar la jornada pidiendo X información por Teams o por la herramienta que sea. Pasado mañana te vas a ganar la jornada actualizando tickets. Y así, y de repente te empiezas a dar cuenta que se te está yendo el mes. Y se te fue el mes. Y no has programado una sola línea de código. Y ahí es donde, lo quieras o no, vas desarrollando tus habilidades. Yo no sé, la verdad, si esas habilidades sociales de las que tanto hemos mencionado en este episodio sean todas positivas, la verdad. Porque muchas de esas habilidades son negativas, ¿me entiendes? Como por ejemplo, capacidad de presionar, capacidad de extorsionar, capacidad de manipular, de sacar en cara cosas, Claro. de guardar secretos para sacar ventaja a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí entramos en la parte oscura de la habilidad blanda y la gestión. Ya no tiene que ver con la programación. Claro, tiene que ver más con la experiencia de la persona en realidad. Mientras más viejo, más mañas sabe de cómo ocupar ese lado oscuro. Claro, finalmente. Manipulando mentes débiles. Exactamente. Exacto. El seniority ahí de la oscuridad se da en cómo usar a los jóvenes desarrolladores como herramientas, como una herramienta más.
jugando a su vez con sus sentimientos. Una buena reflexión. No sé si estamos en posición de mostrar finalmente la diapositiva que nos brindó Giorgio. Sí, Giorgio, aquí nos vas a poner una tesis. ¿Cómo cambia el físico de un informático según el nivel de experiencia relacionada? Así, no, muy bueno, totalmente de acuerdo. Así es, doctor de ciencias de la computación, gordísimo. O ya Sí, sea- no hay vuelta atrás. No, no hay vuelta atrás. Si vas a ser doctor en ciencias de la computación, tienes que Oye, tener este semblante. esto abre una nueva idea. ¿Qué enfermedades potenciales existen dependiendo del perfil informático? Porque yo ahí veo que el último podría ser perfectamente el primero tiene que ser un full stack, porque como que la hace toda, no sé. O no sé cómo ser prejuicioso en... Full stack te refiere a full problemas de salud, por ejemplo, full stack problemas cardíacos, intestinales, digestivos, Claro, o cuántas veces has tenido cálculo en relación a proyectos exitosos. o a lo mejor esto va aumentando como la capacidad de almacenamiento de código. El estudiante no, claro, tiene el abdomen vacío como su repositorio personal. Claro. Oye, ojo que esto puede ser muy ofensivo de repente, o no, porque la idea es tener un poco más de diversidad con los cuerpos y su perfil informático, pero ¿Qué ofensivo por qué? no, porque, por ejemplo, su jefe actual se podría ofender con esto. Yo conozco al jefe que ustedes tienen, pues, entonces... ¿Por qué se va a ofender uno por su físico? Si se ofende, No, no pero se- es que te digo que vaya- es la tendencia de ahora, pues, o sea, esto es muy... Ah, muy- me cago. Mira, Ahora se ofenden por No, cualquier pero por cosa. ejemplo, pon una ofensa informática. Oye, ¿de qué estás hablando si tú solamente haces script de 12 líneas? ¡Ah! No sé, te puede haber, hay algo que no ha sido desbloqueado, pero tiene que haber algo ahí porque siempre alguien se puede ofender. Ah, claro, pero es que Sí. ahí Es entré que a ya es chocarme el lazo. generacional, sí. Completamente generacional, ¿no? La otra vez dije, hoy voy a enseñar Java con manzanitas y los jugadores se enojaron. ¿Ya? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Porque fuiste ¿Cómo? vegano? No, Porque yo no, podría enseñar no Java sé. con choripán. ¿O no va por ahí? Qué rico. No, yo creo que va por lo didáctico. Ah, ¿Cómo Sí, vas a era enseñar como, Java con claro, manzana? Java con manzanitas, didáctico. Y el weón así, ay, pero ¿por qué nos dices eso? ¿Es que acaso no eres humilde? Y la wea, y ya como, la idea es enseñarte la wea. Ya Bueno, el hay de término, todo. ya claro, ya el concepto de humildad no sé a qué se refiere. O sea, realmente no se puede decir mucho sin que ofendas a alguien, la verdad. Así que Sí. si vas a decir algo y vas a ofender de todas maneras, entonces mejor dilo. Claro. Oye, Pero a todo claro, esto, o sea, el doctor de ciencias de la computación también debería caer en profesor de matemáticas. Es profesor en de la misma categoría. matemáticas. Sí, Sí. conforme más sabe matemática, más maltrecha tiene la basta del pantalón. Claro. Sí, es como va cálculo 3, así. Sí, el profe brígido de matemáticas siempre va a tener un pantalón recto como una tabla que le cae y lo anda arrastrando con el zapato. Bueno, yo no tenía preparado esto, pero vamos a revisar un montón de perfiles de LinkedIn ahora mismo y vamos a ser prejuiciosos y saber a qué se dedican. ¿Qué les parece? Nos puede caer un strike por esto. Ah, Solo te entonces lo acepto. no he dicho nada. No, Yo no tengo problema. No tengo problema, pero no, nos puede caer un strike. Espérate, me dicen por interno que no, que puede ser una mala idea. Vale, bueno, agradecido a lobosolitario.com, que fue la página de la cual extrajimos sin consentimiento la imagen. Bien. Y bueno, y también a nuestro invitado, Matt Coding. Oye, Matt Coding, a todo esto, bueno, ahí Mateo siempre el que está metido en el mundo de las redes, de los Sí, contactos. soy el community manager del canal. Exactamente. Yo en lo personal soy un ignorante de software. Ojalá no programara nada en mi vida. Así que coméntanos, mejor dicho, algo de ti para quienes nos están viendo, quién eres tú, si es que generas contenido, cómo encontrarte. Bueno, sí, genero contenido de vez en cuando. La Enseña idea programando con manzanita. sí, enseñé programando con manzanita y les gustó bastante la primera clase de Java, ya va número 0. Y sí, estoy así como haciendo pequeñas clases didácticas de cualquier cosa que esté pillando.
Últimamente me ha tocado aprender con GPT cosas que no sabía antes. Así que lancé una aplicación de Flutter en Android para los que quieran usarla. Y bueno, llevo años programando desde que tengo memoria y a eso me dedico. Tú pasaste los 20, pasaste los 30. Digamos que tengo 20 siempre. Perfecto. 27 años programando. Sí, 20 siempre años programando. De hecho, es más programó su nacimiento, según me cuentan por interno. Así es. Necesaria. Sí, pasó todo, certificación, QA, Sí, aprobado completamente. Sí. Está en Pasado a producción ahora. está en producción, claro. Yo creo que aquí estamos, todos los presentes estamos en producción, todo bien. No, yo estoy en bug fixing. Backfixing. Está iterando. Sí. ¿El metcoding es alguien no binario? Hetero hueveado. Qué rico. Bueno, Me no sé. ofende. Oh. Oye, finalmente, pero tú estás estudiando informática o tú ya saliste de eso o nunca estudiaste informática y siempre fuiste autodidacta. Yo soy esos que les llaman el estudiante eterno. Eh, Aparte que he estado como estudiando varias carreras. Pero de informática vivo. De informática se come. Así que, De hecho, ahora te encuentras trabajando, claro, exactamente. Estoy al en una igual que reunión. nosotros. Estamos todos trabajando para la Exactamente. informática, con distintas cosas. Pero la gracia del remoto es poder trabajar en varias cosas al mismo tiempo. Sí. Sí, y es absurdo que algunos cargos pidan como requisito obligatorio volver a la presencialidad también. O sea, ¿qué es lo que están pidiendo realmente? Realmente lo que están pidiendo es tenerte con la rienda corta, como se dice. Sí, ¿no? Sí, Y el micromanagement ahí aplica harto. Oye, yo recuerdo a un ex colega que la jefatura le pidió si podía prender la cámara mientras desarrollaba para saber si está trabajando. Eso es considerado vieja escuela, yo creo. Vieja escuela actualizada. Sí. Ah, pero ojo, que se supone que es ilegal el que te esfuercen a prender la cámara. Así es. Ah, no sabía. Sí, tú puedes demandar a la empresa por querer quitarte tu privacidad, una cosa así era. En serio. Entonces, no es obligatorio que te pidan prender la cámara. Claro, lo que pasa es que si bien no es obligación, existe una presión social al respecto. Así es. Simplemente darle las gracias a nuestro invitado por su valioso tiempo de formar parte de este circo y nada. Y muchas gracias por la invitación. Ahora procedo a sacarme la peluca de payaso. Muy bien. Que siga el show. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Chao.